Si Buenas me pongo aquí. tardes, bienvenidos. Agradecemos vuestra asistencia a este nuevo encuentro que dentro del cuarto ciclo de encuentros con destacados representantes del medio fotográfico nacional e internacional venimos desarrollando. Como sabéis, esta actividad parte de una iniciativa de la Asociación de Amigos del Centro Andaluz de la Fotografía, que es posible realizar gracias al concurso y al apoyo del Secretariado de Gestión y Promoción de la Extensión Universitaria de la Universidad de Almería, actividad que forma parte de las organizadas por su aula de fotografía. Nuestra invitada en esta ocasión es Ana Palacios, a quien deseamos agradecerle el que haya aceptado participar en esta actividad y dedicarnos una parte de su tiempo. Ana Palacios es zaragozana, periodista visual especializada en comunicación integral de proyectos con impacto social vinculados al tercer sector y fundadora del espacio fotográfico La Mirilla de Malasaña. Tras 15 años trabajando en la producción de cine americano, cambia radicalmente su vida y emprende el camino del documentalismo vinculado a los derechos humanos, al territorio y a los animales. Documenta en profundidad proyectos de cooperación al desarrollo impulsado por fundaciones y ONGs con un enfoque de periodismo de soluciones. Es mentora en el Canon Europe Student Program e imparte charlas sobre fotografía humanitaria para la marca. Publica sus reportajes en medios nacionales e internacionales como National Geographic, The Guardian Weekend Magazine, CNN, Al Jazeera, Simoa, Days Japan, New Internationalist, Greenpeace Magazine, Stern, Decide, Der Spiegel, La Vanguardia, Magazine, XL Semanal, El País Semanal, etc. En 2021 se le concedió la beca Emergency Fund for Journalists, otorgada por la National Geographic Society, y la beca SOS Cultura de Vega. Ha sido galardonada con el premio FDKV Fotografía con Causa, seleccionada para el New York Times Portfolio Review y nominada al premio Leica Oscar Barnack, 2 años consecutivos. Sus exposiciones individuales se han podido visitar en salas como el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Alianza Francesa de Tanzania o la Casa de la Donne en Roma. Su obra pertenece a colecciones públicas y privadas como la Fundación Massabeu, el Ayuntamiento de Alcobendas o la Lucie Foundation. Es docente en el Máster de Foto España y de fotoreportaje para la Escuela EFTI hasta su cierre en mayo de 2024. Imparte charlas en la Leica Academy y es profesora invitada en universidades, escuelas de fotografía, cine y diseño como la Universidad Complutense, el IFC, Boys 4 Migrants, Universidad Carlos III, Universidad de Salamanca o San Pablo CEU. Es miembro de jurado de premios internacionales de fotografía como el Luis Baltueña, Asisa Foto o Contemporarte. Colabora regularmente con la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Fundaciones, documentando la labor de diversas ONG y fundaciones en España. Ha publicado 3 libros y ha dirigido un documental disponible en Filming. Bienvenida, Ana. Nuestra primera pregunta, que es recurrente a todos los fotógrafos invitados, se la hacemos es: ¿cuándo y cómo se inicia tu relación con la fotografía? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? Si recuerdas tus primeras fotografías, las que hiciste, tu primera cámara, qué sentiste al usarla y cuáles fueron tus primeras influencias, aquellas que te animaron a seguir fotografiando. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por invitarme. Y gracias también a todos y a todas las que estáis al otro lado acompañándonos, que hoy es un día de muchas inauguraciones, así que valoro extra que estéis hoy aquí conmigo. Pues a ver, claro, yo es que soy una fotógrafa tardía. Entonces, esto de coger la cámara, no, es que mi padre tenía una cámara, mi abuelo me regaló, no. Todo esto no entra en mi espectro descriptivo de mi pasado y de mi conexión con la fotografía. Yo lo que quería era hacer cine, fue lo que desde muy niña me motivó para dirigirme al mundo audiovisual, era sobre todo el cine.
Me obligaron a estudiar una carrera y estudié periodismo a cambio, canjeando en casa que luego me dejaran estudiar cine. Y así fue. Entonces yo, mis referentes es que te diría que era Steven Spielberg, o sea, que es que, o CMX o directores de blockbusters y de cine de palomitas, ¿no? Entonces, cuando ya doy el cambio hacia la fotografía, yo ya tengo un bagaje visual muy grande, habiendo trabajado desde, pues eso, desde con Ridley Scott a Roman Polanski, habiendo hecho muchas pelis por ahí por tabernas y en Almería. Y entonces, o sea, yo ya llevo, digamos, en la mochila, eh, eh, bueno, mucho sobre storytelling, mucho sobre encuadre, color, ¿no? O sea, no fue realmente ningún fotógrafo el que me llevó a mi línea fotográfica actual, sino que fue más, mi motor fue más las ganas de contar historias. O sea, yo por lo que dejo el cine y empiezo a dedicarme a la fotografía documental vinculada a los derechos humanos, al territorio y a los animales, como has descrito, que es un poco largo, pero no sé resumirlo mejor, es porque yo vivo en el mundo del glamour y de las excentricidades de Hollywood haciendo producciones americanas y en un momento de mi vida, cuando ya tengo 37 años, me voy a India con unas monjas y descubro lo que son los contextos de pobreza y las cosas que yo no había visto en los informativos nunca y lo que, bueno, lo que sabía que existía de oídas, ¿no? Pero ni lo había visto en los medios de comunicación, ni en la tele, ni en los periódicos, ni mucho menos en directo, ¿no? Entonces descubro un universo que está en la oscuridad, porque nadie habla de ese tema, de esos temas y de esas personas. Y descubro que haciendo fotos y contando las historias de esas personas se les presta atención y las cosas cambian para ellos. Y existe una transformación real para algunas personas de las que yo empiezo a documentar de manera muy errática y sin realmente empezar con un proyecto fotográfico, pero me interesa contar las historias de esas personas sin saber dónde va a llegar lo que yo voy a poder contar. Y entonces cuando yo empiezo a publicar en medios de comunicación o empiezo a hacer exposiciones o empiezo, pues eso, no sé, a los libros, ¿no? O sea, son públicos distintos, audiencias distintas, las que empiezan a prestar atención y a mirar hacia este lado, a esas historias que están poco representadas, de personas que sufren vulneraciones y que son poco sexys para los medios de comunicación, esas historias, ¿no? Y eso es lo que me engancha a mí a la fotografía. O sea, el hecho de mis referentes empezaron a ser, pues bueno, pues desde Natch Way, Gervasio Sánchez, ¿no? Estos grandes contadores de historias que han conseguido grandes cambios, ¿no? Bueno, me encantaba Steve McCurry, ¿no? Martin Parr, que no tiene nada que ver, pero también, ¿no? Isabel Muñoz ha sido una de mis luces, ¿no? A lo largo, a día de hoy todavía sigue siendo, y el gran Tino Soriano, que lo tuvisteis aquí hace unos días, también es un maestro para mí, ¿no? O sea, personas que cuentan historias con sus imágenes y que consiguen transformar. No siento esa necesidad de expresión artística o de mi yo creador, mi parte interior que necesita crear y expresarse. No vivo así la fotografía. Para mí la fotografía es una herramienta para contar historias y historias que quiero que puedan cambiar las cosas para los protagonistas de mis historias, ¿no? Es bastante ambicioso, pero ya con que pueda cambiar la vida de una de mis personas fotografiadas, pues para mí ya es una gran satisfacción. Hagamos un recorrido obligatoriamente selectivo por falta de tiempo por tu trayectoria fotográfica, apoyada en varias líneas de trabajo que has ido desarrollando: los derechos humanos, el medio ambiente, la salud, el derecho de los animales, llevada a cabo principalmente en África, pero también en Asia y Sudamérica, además de por otras actividades relacionadas con la edición editorial, la videográfica y la formativa. Mm, Albino, si quiere- creo que antes de entrar en este bloque de Comparto. Albino querías mostrar algunas fotografías. Sí, pero como ya la verdad que ya lo he contado todo, podemos ir directos. A ver, Bien, esto para abajo. ¿Se ve bien? ¿Se ve Ana Palacios, sí. la journalist? Vale. Bueno, pues quería un poco eso, contar cómo yo realmente estoy 17 años dedicándome a la producción de cine americano.
17 años de mi vida que fueron muy felices. Hasta que en un momento, ¿no? Por una situación muy casual y muy circunstancial, termino con unas monjas en India. Bueno, hago películas, pues eso, de esta envergadura. He elegido las que he rodado en Almería. Todas estas están rodadas en Almería, alguna parte de la peli, con Jarmus, pues eso, con Ridley Scott, en fin. Total, que termino yéndome a India con estas monjas y me voy 3 meses. Yo que ni era creyente, ni sabía nada del mundo misionero, ni había cruzado, había salido de mi zona de confort nunca, pues de repente termino en India, y termino en este orfanato que está enmarcado en uno de los slums, y es así como conozco todo esto que os decía que yo nunca había visto en los medios de comunicación, ¿no? Y me quedo o sea, inicialmente no sé muy bien qué es lo que me estoy encontrando, ni lo que quiero contar, ni voy con ninguna intención de contar nada, más allá de hacer fotos para que puedan servirles a las monjas, para que ellas las pongan en sus revistas o en sus cosas de difusión, las que puedan tener, ¿no? Y ellas me van llevando por sus misiones y también sin ningún afán de nada. Yo como no tenía ninguna trayectoria fotográfica ni periodística realmente, pues bueno, me atienden como una voluntaria que va allí con una cámara de fotos, ¿no? Y entonces, pues o sea, de esta manera es como todo este universo de los derechos humanos permea en mi corazón, en mi cabeza, ¿no? En mi manera de entender el mundo, de transformar, o sea, de cambiar como, bueno, lo limitados que somos muchas veces, al mirar a través de nuestras gafas occidentales el mundo y con nuestros criterios y creyéndonos en posesión de la verdad. Y entonces conocer otras culturas, todo lo que enriquece, que ya lo sabemos todos, eso por viajar, pero también en este caso se añade la responsabilidad de contar estas historias, que esto viene gracias a mi formación como periodista, ¿no? Esa parte de rigor, de investigación para contar esas historias, que unida a esta nueva visión que yo adquiero del mundo, ¿no? Mucho menos, o sea, tratando de zafarme de los prejuicios, ¿no? Si es que eso se puede, ¿no? Si es que uno puede prescindir de ser quien es al contar historias. Pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer los periodistas, lo mejor que podemos. Y entonces yo me empiezo a filtrar todos estos contenidos, que yo voy viendo de colegios, escuelas, hospitales, orfanatos, y no me lo enseñan solo desde esa perspectiva de la víctima o del victimismo o del dolor, sino que también pues encuentro ese afán de superación, ¿no? Ese crecimiento y ese afán por, o sea, esas ganas de sobrevivir y de mejorar sus vidas, por supuesto, ¿no? Y la resiliencia, y aprendo muchos conceptos de los que yo no tenía ni idea, ¿no? Y entonces es un aprendizaje de vida y que supuso un punto de inflexión en mi vida personal y profesional, sin duda, ¿no? Que es cuando yo ya empiezo a hacer una peli. Estuve durante 4 o 5 años, bueno, 4 realmente, desde el 10 hasta el 14, haciendo películas, y cuando terminaba una película me iba a un proyecto de cooperación, y eso me hizo desembarcar en proyectos ¿no? Tan diferentes no sé, como iguales en realidad, ¿no? Porque eran diferentes, porque eran cosas de salud, pues eso, de pobreza, de educación, y vinculados primero a un territorio que primero empecé en India, luego fue China con leproserías, luego empiezo en África, que es ya el proyecto que vamos a ya abordar, que es el tema del albinismo en África sobre todo, y en Tanzania en particular. Y me enamoro mucho del continente, y sí que estoy durante los siguientes 9 años, con algunos viajes excepcionales a otros territorios y a otros continentes, pero muy centrada en el África subsahariana, porque me engancha mucho, porque me enamora, y porque también esa parte de responsabilidad periodística me hace pensar que debo tener como un anclaje en un territorio para sentir que a lo mejor puedo llegar a conocer más, y eso me valide más
para contar historias de esos lugares, ¿no? Cuando es tan difícil, vamos, yo ni siquiera conozco todas las provincias españolas como para poder hablar de un continente, ¿no? Pero bueno, pensaba que estando en un mismo sitio más o menos geográfico eh, me iba a dar cierto contexto histórico, geopolítico, social, ¿no? En este caso, África subsahariana, ¿no? Y de la colonización, la descolonización, ¿no? las democracias jóvenes de este continente, en fin. Y entonces sí que me doy cuenta, ya sí que entro en materia, de que mi perspectiva es la que yo adquirí con esas monjas en India. Cuando empiezo albino es en el 2012, que voy a Tanzania porque mi dermatólogo me dice que ellos van a curar de cáncer de piel y a operar de cáncer de piel a personas con albinismo, y yo no había oído jamás oír hablar de eso, pero sí que ya llevaba esos 2 años haciendo viajes muy eh, pues eso, muy casuales, y tratando de entender lo que quería hacer, ¿no? Con esos materiales fotográficos que yo luego me traía, ¿no? ¿Qué es eso de contar una historia? ¿Qué es eso de hacer un proyecto fotográfico? ¿Qué es eso de, ¿no? de darle como en una peli, ¿no? Un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? A lo que tuvieras que contar y que tuviera un gancho informativo y una calidad visual suficiente para generar interés no solo en los editores de los medios o en los editores de los libros, sino en las audiencias, ¿no? Que es para mí, la audiencia final es como, imagino que para casi todos, ¿no? El objetivo final, ¿no? Que se preste atención a lo que tú quieres contar o enseñar. Y lo que me doy cuenta es que quiero contar las cosas desde ese punto de vista, como decías Juan Carlos, del periodismo de soluciones. O sea, me interesa contar historias que tengan salida, porque cuando he contado historias que no tienen salida, no las puedo afrontar emocionalmente. O sea, me doy cuenta de que no soy capaz de abordar temas que tienen un final trágico, ¿no? Entonces, enfermedades que no tienen cura, no sé, no he querido, siempre tienen que ser cosas o sea, proyectos en los que hay alguien que está luchando por cambiar las cosas detrás de esa realidad, ¿no? Entonces, por eso también me interesa mucho en la labor de las fundaciones y de las ONGs, que tratan de cambiar en las medidas de sus capacidades y de sus capacidad financiera, sobre todo muchas veces, y de personal técnico ¿no? Y bueno, personal humano, ¿no? Personal, vaya, para acceder a todos estos lugares donde pasan tantas cosas y hay tantísima necesidad, ¿no? Entonces, bueno, me gusta poner en valor la labor de las ONGs y de las instituciones que tratan de cambiar las cosas. Y así es como nace el vino, ¿no? A partir de mi dermatólogo Pedro Jaén, que me cuenta que se van de expedición a Tanzania porque es el país con mayor porcentaje de personas con albinismo del mundo, porque es una condición genética, que además hace bueno, que sea un poco endogámica, ¿no? Que entre ellos se casan, se casan, se unen, ¿no? Y hay más posibilidades de que sigan naciendo personas con ese gen, ¿no? Que hace que no tengan melanina en los ojos, en la piel y el cabello, y que eso hace que tenga, pues eso, mucho más susceptibilidad, en este caso, a los rayos, al sol. Entonces, ¿por qué conocíamos nosotros a los albinos? Yo al menos. Ay, pues es que son los que descuartizan para que los brujos hagan pócimas de buena suerte con trozos de sus cuerpos, ¿no? Una vez más, yo solo conocía de las personas con albinismo lo que había oído en los medios de comunicación, que siempre suele ser muy sesgado, una historia única, bueno, pues eso, muy limitada y muchas veces, bueno, errónea, ¿no? Entonces, hablar de estas personas limitándose solo a esas persecuciones, que por supuesto las hay y son importantes y hay que resolverlo, sin lugar a duda, pero sin embargo la mayor causa de muerte de estas personas es el cáncer de piel, porque no se protegen adecuadamente, ¿no? Entonces, eh, hablamos de que una persona con albinismo en Tanzania puede tener una esperanza de vida de 30 años y sin embargo una persona sin albinismo la puede tener de casi el doble, ¿no? O sea, es una diferencia tan abismal como esa. Cuando yo
en el 2012 desembarco en este proyecto con la ONG, en este caso AIPC Pandora. Es un refugio que el gobierno ha construido para proteger a estas personas de esos traficantes, porque claro, no solo están amenazados por esos traficantes de cuerpos, ¿no? Para vender trozos de sus cuerpos a esos brujos que van a hacer esas pócimas que se venden carísimas a gente con mucho dinero de Tanzania, políticos, empresarios, ¿no? Con esta superstición, ¿no? Estas creencias y estas supersticiones que todavía invaden allí donde no llega la educación y el conocimiento, ¿no? De creer lo que no entiendes, pues te inventas una superstición y con eso sales del paso, ¿no? Pues es que son blancos porque son hijos del diablo, porque son espíritus. No, no, perdón, o sea, esto es una razón genética, médica, clarísima, ¿no? Y sin embargo, pues eso, al no entenderlo, hay mucho también estigmatización hacia estas personas. Eh, Voy a bajar esto aquí. Incluso lo voy a quitar. Así. Y entonces eso las convierte en el blanco de muchos crímenes, no solo estos que hacen que les descuarticen, sino incluso situaciones familiares en las que cuando es un país con un índice de desarrollo humano tan bajo como el caso de Tanzania o de otros países de la zona, no son familias numerosas y no puedes alimentar a todos los hijos, pues lo que haces cuando tienes 5 o 6 hijos es que infraalimentas al que vaya a estar más enfermo, al que tenga menos posibilidades de prosperar, como es el caso de una persona con albinismo. Entonces, si tienes un niño albino, pues le vas a dar menos de comer porque prefieres alimentar al que vaya a poder sobrevivir y sacar a la familia adelante con el pastoreo, con la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, además de seguir pensando incluso sus propias familias, pues que están malditos o que son espíritus, que no mueren nunca, ¿no? Todas esta suerte de creencias que son de lo más variopintas, ¿no? Y entonces hay también muchos abandonos, ya no solo para protegerles de estos traficantes, sino que son personas, niños abandonados y abandonadas porque no quieren criarlas, no quieren, piensan que van a traer mala suerte a la familia. Entonces, bueno, en este refugio en Cabanga, lo que yo me encontré durante mi estancia allí, que fue un mes, fue pues unas 200 personas con distintas capacidades y muchos de ellos con albinismo, ¿no? Y cómo era su día a día. Como yo lo que trataba de documentar era bueno, cómo comían, cómo jugaban, cómo dormían, cómo descansaban, cómo no, sin centrarme en esa parte tan necesariamente médica o necesariamente informativa, como podía ser lo de los asesinatos, etcétera, sino bueno, la convivencia, ¿no? El daily life ¿no? Que dicen. Y entonces, para poder contar, una vez más, en ese afán de contar con tiempo y de una manera reposada las historias, ¿no? O sea, dedicarles tiempo para poder contarlas mejor, yo creo que es fundamental, ¿no? Para hablar en todo, en periodismo y en todo en general, ¿no? Poder ver el origen de los problemas, las consecuencias, hablar con las distintas contrapartes, con médicos, con educadores, con los propios protagonistas, ¿no? Para tener una visión más global y más de conjunto del problema y de la historia, ¿no? Entonces, yo estuve este mes y luego volví un par de veces desde el 2012 al 16, que ya edito el libro con Tenor, perdón, y hago la exposición. Vuelvo 2 veces a Tanzania, en este caso al hospital de Moshi, a, a- a ver cómo les hacen los médicos esas operaciones, esas curas, ¿no? Esa transferencia de tecnología también, de cómo forman a los distintos agentes sanitarios del país y de los hospitales cercanos, cómo curar estas lesiones de piel, ¿no? Mientras tanto, bueno, sigo poniendo de Cabanga y ya paso
al hospital, ¿vale? Y entonces, pues bueno, no solo operaban de cáncer de piel a 10, 20 personas al día el equipo médico que viajaba desde España, sino que, como os digo, pues también hacían talleres formativos para que haya, ¿no? O sea, para que haya bueno, una transferencia de conocimiento y sean ellos los que puedan atender a a sus propias comunidades y no tenga que ir el blanquito, ¿no? Al rescate. Entonces, bueno, también a enseñarles a ponerle las cremas de protección, también con Mafalda Soto, que eh, funda, ¿no? Beyond Sun, que es la crema de protección solar para las personas con albinismo, y también hay que enseñarles a ponérsela porque se la ponían de noche o se la ponían encima de la ropa, ¿no? Cosas que uno tiene tan interiorizadas y tan naturalizadas como ponerse una crema solar, pues alguien que no se ha puesto una crema nunca, pues no, es sorprendente, ¿no? Las cosas que puede llegar a hacer uno con una crema, como ponérsela, ya os digo, pues eso, encima de la ropa. Bueno, entonces, esa era la parte que a mí me interesaba mucho, aunque las fotos que más se han visto han sido las del refugio, la parte médica era la que más me interesaba, ¿no? Y eh, una vez más, y he puesto solo algunas pinceladas de mi interés en lo que viene después, ¿no? En contar esta historia a voces, ¿no? O sea, tratar de darle la máxima difusión posible en los máximos medios posibles, internacionales, de todos los perfiles, que sean culturales o que sean generalistas o que sean científicos, ¿no? O que sean incluso revistas de las de la peluquería, pues todo me interesa, ¿no? Para llegar a todas las personas posibles que puedan ser susceptibles de querer tener curiosidad sobre lo que están viendo, de querer saber más sobre lo que le pasa a estas personas, ¿no? Entonces, pues bueno, he escogido, ya os digo, poquitas, nada, en las exposiciones colectivas y por supuesto siempre que haya un retorno a las personas, bueno, a los protagonistas, ¿no? De las historias, que haya no solo una representación de su historia lo más honesta posible, sino también que haya un retorno económico. Entonces, pues bueno, los beneficios de los libros son para las ONGs que están vinculadas al proyecto, en todos los casos, ¿no? Los 3 libros están con 3 ONGs distintas, y, y, bueno, tratar de hacer un poco esa devolución, ¿no? Y un 360 grados. Esto ya me queda aquí porque no sé si Mm, Juan Carlos quiere que cambiemos ya de tema. Bueno, arte en movimiento. Cuando la existencia cotidiana es una lucha por la supervivencia, el tiempo y el espacio para la creación se reducen o desaparecen. Esta obra es una reivindicación del derecho universal a disfrutar de las artes, incluso para los jóvenes habitantes de los barrios marginales de Kampala, en Uganda. ¿Cómo surge y llevas a cabo este trabajo? Pues este proyecto lo llevé a cabo en 2014. Em, la ONG In Movement, Begoña Caparrós, me contacta, su directora, y me dice que había visto algunos de mis trabajos, ¿no? Yo ya había empezado a publicar un poquito, aunque seguía trabajando en cine, ya fue en el 15 cuando ya dejé el cine del todo. Y qué bueno que tienen un proyecto de arte como herramienta para el cambio social en Uganda. Yo cuando me hablan de arte para transformar, yo no entiendo. Yo hasta ahora había hecho pues todo muy de primeras necesidades, ¿no? Muy de Dios mío, si no les damos agua, si no tienen acceso al agua, se van a morir, o si no tienen acceso a comida, se van, no, o sea, muy de primera necesidad. Y cuando ella me describe el proyecto, yo inicialmente soy un poco escéptica y digo, bueno, ¿qué es eso de que el arte cambia algo, no? No me lo terminaba de creer, pero bueno, acepté, me pareció que podía ser interesante y me fui a Kampala 2 meses a convivir con el centro que tiene allí In Movement, en el que lo que hace es facilitar el acceso a niños y niñas en riesgo de exclusión, y les facilita el acceso a disciplinas artísticas. No como arte de alto rendimiento, o sea, no para convertirlos en grandes pintores, grandes bailarines, grandes dibujantes, sino simplemente para que tengan, por una parte, algo que hacer y que no estén en la calle o robando o drogándose o durmiendo o lo que sea. O sea, para que tengan una ocupación. Y segundo, porque supone un estímulo para ellos y les genera
autoestima, el sentir que ellos, bueno, tú le pones a dibujar a todos esos niños a la vez en una silla y cada niño lo va a dibujar de manera diferente, ¿no? Y entonces eso, el sentirse únicos y diferentes y les hace sentir especiales y les hace sentir que lo pueden hacer, ¿no? Y les da como esa palabra horrible, que es el empoderamiento, ¿no? Pero en este caso creo que viene muy ad hoc para lo que yo sentía que ellos vivían, ¿no? O sea, ese fortalecimiento de sus capacidades y de creer en ellos mismos y algo que yo a priori no me parecía que pudiera tener tanta repercusión en la vida de una persona, ¿no? Como el desarrollar este tipo de capacidades también, el trabajo en grupo, ¿no? O sea, el desarrollo de actividades grupales, ¿no? La solidaridad, la generosidad, el compañerismo, ¿no? Fomenta también todas estas cosas, pues el aire libre, por supuesto, también, y la disciplina, ¿no? El repetir, el esfuerzo, ¿no? O sea, potencia bueno, no encuentro la palabra, ¿no? Pero muchas habilidades que luego te son muy útiles en la vida, ¿no? O sea, para luchar con su día a día y para encontrar maneras para sacarse las castañas del fuego. Este chico del fondo que está haciendo fotos, pues bueno, pues hacía las fotos de las batallas de beatbox y luego él pues llegó a exponer vamos, sigue exponiendo en festivales internacionales y bueno, algunos sí que llegan incluso pues eso a tener repercusión internacional, ¿no? No es el objetivo de la ONG porque era simplemente, ya os digo, darles fomentar estas capacidades y este estímulo de la creatividad y de que también, bueno, que piensen por ellos mismos y que se pregunten cosas y fomentar la reflexión, ¿no? Sino que incluso algunos de ellos pues también han llegado a tener eso, carreras internacionales. Algunos están ahora mismo en Alemania, de profes de baile, etcétera, ¿no? Con esto salió, bueno, el salto lo convertí en el símbolo del proyecto porque no sabía muy bien conceptualmente cómo trasladar esa transformación del arte para las personas, cómo, ¿no? O sea, cómo ponerla en papel, cómo ponerla en imagen. Y bueno, me los puse a saltar porque eran todos, muchos de ellos, absolutos atletas. Y entonces, bueno, se convirtió un poco en el mantra del proyecto, ¿no? Los saltos. Y era ese salto, ¿no? Ese símbolo del cambio, del dejar atrás, de la capacidad, bueno, de la fortaleza, del tirar para adelante, ¿no? Y esto se convirtió en un libro con 9 historias de 9 de los chicos y chicas que yo conocí allí y bueno, con su historia familiar y con sus intereses y sus sueños, etcétera, ¿no? Este es el libro y una vez más, pues que llegue él es el prota, Hamza, el de la portada, que llegue a ellos. Bueno, también he añadido algunas cositas, porque estos proyectos, aunque están hechos hace años, eh, a día de hoy siguen muy vivos, ¿no? O sea, para mí, por supuesto, todos son mis hijos y todos van creciendo y van teniendo ¿no? sus momentos. Y esto, por ejemplo, es parte de Foto España de este año, del 2024, en el que forma parte del proyecto Art Track. Art Track Project, en el que 4 artistas visuales hemos participado, pues eso, con fotografías en las cajas de camiones, ¿no? Dentro del circuito de Foto España, y esto sigue a día de hoy circulando por España. Por favor, si alguien los ve, que les haga fotos, que yo todavía no lo he visto, el camión este de 13 metros. Entonces, bueno, es una manera de explicar que todo sigue vivo, que todo tiene su difusión, que no termina cuando terminas la última foto o cierras la edición del libro o la edición de la expo, ¿no? Sino que tiene que seguir vivo y sigue intacto mi afán por darle difusión a estos proyectos. Niños esclavos, la puerta de atrás, es otro de tus proyectos. Miles de niños son comprados y vendidos como esclavos en África Occidental, la región con la mayor tasa de trabajo infantil del mundo. Este es
tu proyecto más ambicioso porque se trata de un libro, una exposición que todavía se puede visitar en el Museo de Madrid dentro de Foto España 2024 y un documental disponible en Filming. ¿Y cómo surge este proyecto y qué puedes contarnos de él? Bueno, pues este ha sido mi proyecto más de mayor envergadura, ¿vale? O sea, no necesariamente el más visto, el más visitado, o el más, mm, bueno, próspero, pero sí el que, bueno, se convirtió en un libro, en una expo y en un documental y fue un esfuerzo a todos los niveles muy grande el financiar estas tres cosas, ¿no? O sea, fueron 3 años de trabajo, del 2015 al 2018, tocando muchas puertas hasta que por fin, bueno, pues tuvo esta forma, ¿no? Y que una vez más, a día de hoy todavía sigue vivo. Es un tema muy complejo de documentar porque a mí lo que me llamó la atención era que cuando nosotros pensamos en esclavitud infantil, en este caso, pues te imaginas al niño en la mina o a la niña en el burdel en el sudeste asiático, ¿no? Tenemos una vez más un imaginario muy limitado de lo que es un niño esclavo por ahí fuera, ¿no? Por simplificar y con todos mis respetos, por supuesto, pero para hacer la historia corta, ¿no? Y yo me enteré una vez haciendo, o sea, estaba en Benín haciendo un trabajo sobre la úlcera de Bruli para Nesbad y conocí al director de un centro de acogida para niños víctimas de trata, o sea, de esclavitud, casado con una española que hablaba perfecto español y me contaba, dice, no, no, si aquí en esta zona de África del Oeste es muy habitual que se vendan todavía muchos niños, porque claro, como ha sido tradición durante 4 siglos con la esclavitud, pues todavía la compraventa de personas está muy naturalizada y son familias muy numerosas y hay mucha pobreza, entonces pues bueno, das al niño para que se lo lleven a la ciudad o a un campo de cacao o de café para que así pueda trabajar, aprender un oficio, ¿no? Bueno, no hace tanto aquí se mandaban a las niñas de los pueblos, se mandaban a las casas pudientes de las ciudades, ¿no? Quiero decir, no debería llamarnos tanto la atención porque no hace tanto esto se daba aquí en España y en tantos países, ¿no? Entonces, cuando yo me enteré de que 1 de cada 4 niños, ya empecé a mirar estadísticas, 1 de cada 5 o 4, me da igual, ¿no? Han ido modificándose las estadísticas desde que yo empiezo a investigar este tema en el 2015, vive bajo alguna forma de esclavitud, o sea, vive o bien mendigando, o bien sirviendo en una casa como esta niña, ¿no? O bien lo expulsan de su casa como este niño porque lo acusan de brujería y lo dejan, pegan palizas todos los días, le hacen beber sangre de animal para purificarlo, hasta que una vecina denuncia la situación y lo sacan de allí y ahora mismo estaba con misiones salesianas en el norte de Togo, ¿no? Es un trabajo que desarrollo en Benín, Togo y Gabón y es eso, o sea, me doy cuenta de que hay, ahora mismo se estima en 86 millones de niños en África subsahariana que viven bajo alguna forma de esclavitud. Es que es, ya os digo, 1 de cada 5. Y no es que esté en la mina picando, sino que a lo mejor está sirviendo en una casa o este chico que estaba en el taller con su abuelo, no iba al colegio y trabajaba en un taller con su abuelo. Un día se escapa, el abuelo le castiga, le ata con cables de acero la mano, se le gangrenan y le tienen que extirpar dedos, ¿no? Entonces, muchas veces las realidades de las vulneraciones no son tan sensacionalistas y tan escandalosas como lo que se nos presenta en los medios de comunicación, esa punta del iceberg, sino que es, pues eso, esta niña la iban a casar con un hombre 20 años mayor que ella. Ella tenía 9 y lo querían casar con uno de 30. Entonces, pues los salesianos en este caso se enteran, el trabajo lo hice con las Carmelitas Vedruna, con Mensajeros de la Paz y con las misiones salesianas. Pues salesianos conoce esta situación y saca a la niña de allí. Porque o sea, es ilegal casar a un niño, aunque sea costumbre y aunque todavía se haga en muchas tribus, es ilegal casar a un niño, el matrimonio precoz, es ilegal vender a un niño, pero hay tantísima naturalización y desconocimiento de que esto es así, que o sea, hay incluso un ministerio en Benín de trata de personas, o sea, para que llegue a haber un ministerio de algo
de algo así es que afecta a muchos millones de sus ciudadanos, ¿no? En muchos de estos países, ¿no? Entonces, bueno, me adentré en el tema, entendí pues eso, que el contexto del que sale todo esto es sobre todo la pobreza, el desconocimiento de que, bueno, de que a esos niños que se los llevan de tu familia y tú te crees que, bueno, te estás quitando una boca que alimentar y que además ese niño seguramente te manda remesas a casa, eso luego nunca termina sucediendo y a los niños los tienen, pues eso, trabajando por comida y si no venden a lo mejor todas las zanahorias que les han dado en el mercado ese día para vender, pues les dejan sin comer o les pegan palizas, ¿no? O sea, hasta ese punto de, de- 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 de atraco a mano armada de los derechos fundamentales del niño, ¿no? Pues, del derecho a la familia, a la educación, a la salud, al sueño, al juego. Todo eso se les ha arrebatado a 1 de cada 5 niños en esta parte del mundo, ¿no? Entonces, yo me interesé por saber cómo eran las situaciones de estos niños, visité creo que fueron 10 centros de acogida en estos países en los que estuve. Conocí a niños y niñas en distintas situaciones de acogida y de rescate, incluso de devolución a sus familias, que es el objetivo final de la misión, es que el niño crezca en familia, con lo cual si es posible encontrar a esa familia y hay una conciliación familiar para que el niño vuelva a la familia, la idea es que se le devuelva a su familia. Muchas veces no se encuentra a sus familias. Y por supuesto son niños, este niño en concreto no hablaba. Llevaba ya varios meses en el centro, este era en Mensajeros de la Paz, en Cotonú, no hablaba, o sea, son niños con muchísimos traumas, muchísimos problemas psicológicos, con una desconfianza tremenda hacia los adultos, con una violencia en el juego eh, eh, escalofriante. O sea, ellos están aquí a punto de dormirse la siesta y se ponen a jugar con las sábanas y no veáis las palizas que se pegaban. Y eran los juegos a los que están acostumbrados, porque es lo que han vivido, es lo que han visto, es en lo que han crecido, ¿no? Entonces, cambiar las rutinas, los hábitos, bueno, las prioridades de estos niños en los que, bueno, ¿qué te gusta del centro? ¿No? Pues que se juega, que aquí hay muchos juegos. ¿Y qué es lo que no te gusta del centro? Pues que casi no se trabaja, ¿no? Me contestaban. Entonces, bueno, o sea, destrozas, ¿no? Una infancia poniendo a un niño a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, me interesaba cómo estas ONGs tratan de reconstruir esas infancias rotas, cómo hacen esa labor no solo de darles techo y comida, sino de devolverles de alguna manera en lo posible esa infancia con apoyo psicológico, apoyo médico, con la capacidad de tener ciclos de sueño seguido. O sea, estas niñas que habían vivido en la calle no podían tener un ciclo de sueño seguido porque las despertaban constantemente o para agredirlas, o porque se asustaban, o para robarlas, o para violarlas, ¿no? Entonces, el hecho de que estas niñas puedan descansar 6, 7 horas es algo que nos parece tan obvio a nosotros, pues para ellas es algo nuevo y que se les está ahora mismo tratando de restituir ese derecho al sueño, ¿no? Al descanso. Entonces, pues eso, volverlas a escolarizar, ¿no? Que muchas veces, claro, como han estado tiempo sin ir a la escuela, tienen que entrar en cursos mucho más inferiores. Entonces, bueno, y cómo es incluso hasta el cerrar el círculo, cómo incluso algunos de esos niños vuelven a sus lugares de origen, a sus familias, y cómo es esa devolución, ¿no? Estos dos niños estaban en este momento por primera vez volviendo a ver su pueblo después de varios años que habían estado trabajando en Nigeria, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, pues se les devuelve con el uniforme, también para dar ejemplo a los otros niños de los poblados, se les da, pues, por supuesto, una bolsa con ropa, algo de comida también para apoyar a la familia que los recibe, que muchas veces son familias sin recursos, ¿no? Entonces, pues, para que el niño venga también con un apoyo y no sea una carga, ¿no? Se cuenta la historia del niño delante de todo el poblado para que sepan cómo ha sido su vida cuando se le vendió, cómo le explotaron, cómo le pegaron palizas. Este niño está ahí sentado con su hermanito al que no conoció cuando se fue y acaba de conocer a su hermano pequeño y está en la rodilla de su madre, ¿no? Em, porque muchas veces las madres, como os imaginaréis, tienen poco que decir y es el cabeza de familia el que decide que ese niño se va. Entonces, bueno, pues familias rotas, desestructuradas, bueno, mucha conmoción por parte de los niños, incluso esas vueltas, esa vuelta a la familia también
es una situación muy traumática para ellos, aunque es de alegría, pero es como, ¿qué hago aquí? ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Por qué me han vendido estos señores? ¿No? Va a ser mi vida mejor, yo allí estaba en el cole jugando, ahora aquí me vuelvo a un pueblo donde no sé si me van a dar de comer porque no me daban antes de comer. Bueno, es muy complejo de explicar, o sea, es de documentar y de explicar, ¿no? O sea, de explicar me refiero bueno, de relatar, ¿no? Entonces, porque son muchos ciclos, o sea, tiene muchas vertientes esta problemática de la esclavitud y es compleja la salida de la esclavitud. Entonces, por eso digo que tuvo mucha envergadura y fue muy ambicioso para mí y no sé, espero haberlo resuelto bien, creo que sí, pero bueno, es, la gente no quiere mirar a estas historias, entonces es complicado acercar estos temas a las audiencias, ¿no? Y esta niña, por ejemplo, había sido vendida, era de Ghana, fue vendida a Togo, la devolvió a su familia, pero su familia la volvió a vender. Y entonces, cuando la volvió a vender, la encuentran misiones salesianas, los salesianos, y ya lo que hacen es que no la van a devolver a su familia, sino que quieren darle una capacitación profesional, que es como el final de la ruta, ¿no? Si no puedes volver a tu familia, pues por lo menos darte una capacitación para que tú puedas tener luego independencia económica y ser autónoma. Y en este caso, pues ella está estudiando en la universidad Filosofía y Letras y quiere ser traductora y bueno, pues estaba ya en segundo, tiene un trabajo por las tardes. Entonces, bueno, pues una vez más, ese periodismo de soluciones y esa salida, ¿no? Esta chica pues estaba de aprendiz en en este taller de costura y bueno, darle la máxima difusión posible, exponer, bueno, tratar de sacar los temas sociales de las antesalas de las ONGs y llevarlos a centros de arte y a museos eh, porque creo que lo merecen y creo que todos mm, tenemos que ver estos temas también, ¿no? O sea, yo creo que es útil no sé, es muy eh, interesante conocer lo que pasa fuera de nuestro entorno, de nuestra ciudad, de nuestra familia, ¿no? Saber lo que se cuece por ahí, no solo lo que vemos de grandes situaciones de guerras y tal, sino cosas que afectan a millones de personas de las que no sabemos nada, ¿no? Creo que es enriquecedor como personas conocer estos temas, ¿no? Y bueno, ponerlos al alcance de los demás me parece una responsabilidad y que trato de llevar a cabo de la mejor manera posible. En este caso, pues también con un documental que se presentó en Matadero, en Madrid, y que ahora mismo pues eso está disponible en Filming, como ha dicho Juan Carlos, y ahora, por ejemplo, en el 2024 pues ha estado exponiéndose en el Museo de las Misiones Salesianas, ha vuelto a casa después de muchas itinerancias, ha vuelto al punto de partida y ahora va a ir a Bilbao en febrero, se inaugura. Bueno, pues en exposiciones de calle, esto fue en A Coruña hace unos meses, en Acampa, ¿no? Tratarle de dar esa, como os decía, alargar esa difusión esa versatilidad y elasticidad a los temas, ¿no? Esto, por ejemplo, está sucediendo también ahora mismo, es la portada de un ciclo de cine en Zaragoza, ha sido la portada del póster. Pues bueno, ¿no? O sea, las vidas de la fotografía son múltiples, los caminos de la fotografía son insondables y eso es lo interesante también, ¿no? O sea, que puedan tener tantas vidas y poder darle oportunidad a estas historias a que sean contadas en otros entornos no tan cautivos de la fotografía. Otro de tu proyecto, un proyecto que abarca 10 años de trabajo fotografiando a niñas y mujeres en contextos subdesarrollados de 3 continentes, documentando su lucha diaria por habitar su lugar en la sociedad bajo el paraguas de proyectos de diferentes ONG que promueven sus derechos. ¿Qué puedes hablarnos de los habitantes, las habitantes? Sí, Las Habitantes es un proyecto, es como una especie de un recopilatorio, porque nace de Paco Nadal, el periodista, que organizaba para la agencia de viajes BD Travel el ciclo Traveling
y además de documentales, también tenían un fotógrafo, fotógrafa invitada y me ofreció una carta blanca, lo cual es lo más maravilloso del mundo, ¿no? De haz lo que quieras y como quieras. Y es como, perdón. Entonces, bueno, esto fue en 2020, qué bonito año para que pase algo artístico que se va a quedar en un cajón. Eh, pero bueno, sucedió en 2020 y entonces me dijo, bueno, haz lo que quieras y tal. Y entonces yo empecé un poco a revisitar, ya era el 2020, ya llevaba 10 años haciendo proyectos documentales alrededor de los derechos humanos y lo que hice fue revisitar mi archivo y decidir qué quería contar, ¿no? Entonces, ya habían sido distintos proyectos con distintas ONGs en 3 continentes y lo que quería es, lo que me di cuenta es, aparte de que mi eje central, al final me doy cuenta de que, vale, son los derechos humanos, el territorio, pero lo que está latente detrás de todas mis historias es el amor de esos misioneros hacia esa comunidad y cómo intentan que su vida sea mejor. El amor de esa mamá a ese niño con discapacidades, pues cómo tratar de que su vida sea mejor. ¿No? O sea, me he dado cuenta de que eso me interesa mucho, ¿no? Esa, ese, esa interacción y esas tantas cosas que genera el amor. Y entonces, en esta generación de amor, me doy cuenta de que también los niños y la infancia suelen ser muchas veces los protagonistas de mis historias. Y entonces me doy cuenta de que tengo muchos niños en muchos de mis proyectos. Yo que soy una persona que siempre ha dicho que no quiere saber nada de niños, no tengo hijos, nunca me he tenido ninguna pulsión maternal, y de repente me doy cuenta de que tengo muchas fotos a niños. Y es porque son los más vulnerables, ¿no? Me doy cuenta de que en realidad lo que me llama la atención de la infancia es esa doble vulnerabilidad e incluso triple cuando se trata de las niñas, ¿no? Entonces, descubro un denominador común que es muchas niñas, adolescentes y mujeres en los distintos países y proyectos que he documentado que simplemente navegan por su vida tratando de que su vida sea mejor. O sea, eh, todos y todas queremos, ¿no? Tenemos nuestras ganas de hacer otras cosas, de mejorar, de cambiar de sitio, de viajar, de hacer esta o aquella profesión o de conocer a aquel o a tal persona, ¿no? Pues todos los niños y niñas que me he encontrado también. Y entonces en sus vidas diarias y en sus viajes interiores y exteriores y mi viaje también particular a esos territorios, he tratado de ser una observadora de sus vidas y hablar de ellas, de las habitantes, de cómo habitan sus lugares, sus espacios, su vida interior, su vida exterior, su vida en comunidad, su vida en soledad, ¿no? Y me parecía muy interesante también ese recorrido porque me permite volver a hablar y recuperar muchas de estas historias que yo he documentado con ONGs, que algunas no han tenido esa vida tan próspera de llegar a ser una exposición o un libro, como trabajos que he hecho en Madagascar con Agua de Coco, o en Guinea Ecuatorial con las Hermanas de las Anas, o esta que fue en Etiopía con Trample Rose, ¿no? Entonces me ofrece la oportunidad de darle una segunda y tercera vida a algunas de estas historias, recuperarlas, volver a hablar de ellas, volver a ponerlas, ¿no? delante de nosotros, que nos cuenten ¿no? sus inquietudes, ¿no? Porque creo que también el mundo de las cartelas y de los textos secundarios son muy importantes para el mundo del fotoperiodismo. Es verdad que una foto tiene que hablar por sí sola, pero yo creo que es fundamental explicar el contexto de cada fotografía. Y esto me brindaba esa oportunidad de volver a hablar de India, de cómo las clases de gimnasia en India son clases de yoga y cómo pues, es un país de 1.400 millones de habitantes ahora, pues 800, no sé cómo está la estadística, pero vamos, entre 800 y 900 millones viven bajo el umbral de la pobreza, ¿no? Entonces, creo que son temas suficientemente importantes como para volver a ponerlos en la mesa, ¿no? Y una vez más, desde esa perspectiva del periodismo de soluciones, desde una, la palabra esperanza suena cursi y manida, pero sí que el concepto sí representa y sí me representa lo que yo quiero contar cuando hablo cuando yo documento mis proyectos, de que hay una salida, de que hay una puerta de atrás,
de que hay una posibilidad de cambio para ellos y para ellas, ¿no? Y que yo, desde mi humilde lugar de contadora de sus historias, de la mejor manera posible y con el máximo respeto que sé, bueno, pues trato de generar ese interés en quien vea esas imágenes, ¿no? Y eso incluye tratar de ofrecer la mayor estética posible, ¿no? Por supuesto, la ética para mí es fundamental y la deontología profesional, no cruzar líneas, no hacer fotos que ellos no quieran que les haga y que yo no querría que me hicieran. Entonces, creo que es posible también un documentalismo y un fotoperiodismo sin tener por qué ahondar en miradas de dolor, que no digo que no sea maravilloso, que las haya y útil, ¿no? Maravilloso en el sentido de que es, bueno, es un espectro de imágenes que también es interesante consumir porque nos llevan, o sea, conectan con otras partes de nuestro cerebro y nuestro corazón y nuestro alma, ¿no? Pero mi manera de relatar historias es desde este lugar, que es desde el que yo empaticé y desde el que a mí me contagió la curiosidad y las ganas de seguir conociendo las vidas de estas personas, ¿no? Bueno, y, y convivir y que tratar de que haya sea una mirada horizontal, ¿no? Pues aquí con el maestro Castro Prieto produciendo la exposición y una expo pues que finalmente, por supuesto, en el 2020 no vio la luz por la pandemia y en el 2021 casi casi, al final pues se inauguró en el 22 y bueno, ha tenido otras vidas después, ahora este año he tratado como os decía, de recoger solo lo que ha sucedido en el 24 y este año salió en el especial de documentalismo de la revista Exit y también en la revista Musée americana. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, el día de hoy, veis que pone diciembre, 12 de diciembre del 2024. A esta hora, son ahora mismo las 7 menos 3 minutos, a esta hora en Israel se está inaugurando esta exposición de la mano de la Embajada de España en Tel Aviv y del Instituto Cervantes y de la ONG Foto Israel. Están inaugurando esta exposición en el puerto de Jaffa, ¿no? La verdad es que me hace mucha ilusión, me hubiera encantado ir, pero dadas las circunstancias a todos los niveles no me parecía responsable y solo espero, bueno, pues que apoye lo que quiere esta exposición allí, que es buscar la concordia y, bueno, y, la, co- y le- y entender que la convivencia es posible, ¿no? Y bueno, y con esto termino las habitantes. Juan Carlos, te estoy poniendo ahí un poco en el aprieto de tener que ir No. viendo cuando cambiamos de proyecto. Pues bueno, llega la pandemia, ¿no? Precisamente y parece ser que se paralizan tus viajes y empiezas a trabajar más en España y surgen proyectos como los que me gustaría que viéramos ahora y en los que creo incluso que sigues trabajando. El primero de ellos es Sanctuaria. Los santuarios de animales son refugios donde los curan, protegen y proporcionan un lugar seguro para vivir hasta que mueren de muerte natural. ¿Cómo surge este proyecto? Pues ¿Y qué puedes contarnos de él? me alegro que me haga usted esta pregunta, porque yo en el 2020 me iba a ir a Costa de Marfil, me iba a ir a Congo, tenía la inauguración de las habitantes, tenía los otros expos en circulación, bueno, unos momentos muy dulces hasta que, bueno, nos partió la vida a todos, ¿no? Y nos hizo frenar y parar y replantearnos. Y cuando yo además caí enferma en la primera ola, entonces perdí el tren. Bueno, tampoco creo que hubiera documentado la pandemia en ese momento, ¿no? Porque yo nunca he hecho actualidad, no ha sido algo que bueno, que me haya apetecido hacer, ¿no? Hacer actualidad o sea, la información de actualidad, con lo cual tampoco creo que me hubiera ido ahí a las morgues ¿no? Entonces, bueno, empiezo a tocar puertas y empiezo a ver qué se puede contar en España, qué hay que yo pueda hacer ahora que ya no se puede viajar y que todo el mundo solo quiere oír hablar de la pandemia. Empiezo bueno, digo, me voy a tener que volver al cine, a hacer cine, porque ya no voy a poder hacer ningún tema social hasta que no pase todo. En aquel momento, ahora ya lo vemos muy lejano, pero en aquel momento parecía que eso no terminaba nunca ¿no? O sea, que no había más temas. A nadie le iba a importar, desde luego, nada de lo que estuviera ocurriendo en África Occidental. Eso era así. Entonces, cuando
toco puertas para ver qué temas sociales, porque nunca he querido hacer bodas, no por nada, sino porque para eso, o sea, me vuelvo a hacer cine, ¿no? Entonces, no quería pues hacer foto de producto, no sé, o sea, no, ya os digo que no por ninguna razón particular, sino porque si lo que quería era ganarme la vida, pues me podía volver a hacer una peli, que era mi profesión, de la que todavía me seguía llamando para hacer películas. Entonces yo lo que quería era documentar temas sociales y cuando hablo con la Asociación de Pequeñas y Medianas Fundaciones, con PIMEF, y me dicen, sí, sí, nosotros tenemos muchas fundaciones, pues mira, puede sernos útil que nos hagas, documentes algunos de nuestros proyectos. Tenemos santuarios de animales, fundaciones de santuarios de animales. Digo, ¿santuarios de qué? Entonces, por eso he puesto la foto de lo que yo tenía, mi contacto es único con los animales, es mi perra de 3 kilos. Esto era mi contacto con los animales, yo ni era vegetariana ni nada. Em, y, y no sabía lo que era un santuario de animales, hasta que, efectivamente, como tú has descrito, pues me explican, bueno, pues son lugares, normalmente refugios en la naturaleza, que recogen a animales llamados de granja, de la cadena, que ya no son útiles para la cadena alimentaria, y porque, por lo que sea, ¿no? Porque están enfermos, porque los van a sacrificar, porque están cojos o han nacido ciegos o lo que sea, ¿no? Y los llevan allí, los rescatan, los llevan a estos sitios para que mueran de forma natural y los cuidan hasta que mueran de forma natural. Entonces, por supuesto, luego ya he sabido que hay santuarios de aves, santuarios de primates, santuarios de tortugas, santuarios de elefantes, pero mi iniciación al mundo de los santuarios fue en los santuarios de animales en Gaia y en el Hogar Animal en Cataluña, con animales llamados de granja, ¿no? Entonces, yo que tenía, pues eso, jamás he crecido, he estado en un pueblo, yo no tengo pueblo, ¿no? Esta cosa de, no, en mi pueblo teníamos los burros, yo no, o sea, para mí la leche viene en bricks en el supermercado, o sea, yo cero, cero contacto con la naturaleza y con los animales y de repente me encuentro ahí, pero bueno, me pareció interesante porque, claro, empecé a entender, a investigar y me empezaron a contar lo que subyace debajo de estos espacios, de la ganadería intensiva, de cómo es tan poco sostenible nuestras dinámicas de consumo actuales, las macrogranjas, cómo se están cargando el subsuelo, el agua del subsuelo, porque no hay porque se filtran los purines, porque no hay depuración adecuada, ¿no? Bueno, cómo es insostenible también los gases invernadero, el consumo de agua de estos animales, cuando el agua es un recurso limitadísimo al que yo en primera persona había visto que había muchas poblaciones que no tenían acceso y que tenían que hacer 4 horas andando para llegar al agua. Pues claro, para alimentar a un cerdo o a una vaca hace falta 2 años de agua, o depende, ¿no? 6 meses, lo que sea, de darle de comer y de beber a un animal, para luego, o sea, una hamburguesa han sido decenas de kilos de pienso, miles de litros de agua, en fin, ¿no? Entonces eso deja de ser hoy en día con recursos hídricos que se acaban con el cambio climático, pues resulta que hay un problema muy serio de medioambiental detrás de la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, unido al tema del maltrato animal, que yo tampoco tenía ni idea de cómo alimentan, pues a las ocas en particular, cómo, pues eso, cómo los tienen en espacios reducidísimos a las gallinas, a los cerdos, solo los engordan para que los antibióticos que les ponen solo los tienen quietos para que así no desarrollen musculatura y estén más tiernos, ¿no? Las cosas que se les llega a hacer para optimizar la carne que nos comemos en el menor tiempo posible y con el menor gasto posible, ¿no? Entonces, son seres vivos y seres sintientes a los que mm, no les estamos tratando bien. Y entonces yo empiezo a conocer todo este tema, a aprender sobre esta alternativa, ¿no? Hoy en día no necesitamos proteína animal para vivir. O sea, podemos tener muchísimas otras fuentes de proteína. O sea, no es que se ha comido animales toda la vida. Pues bueno, es igual que también las mujeres no votaban nunca, ni también había esclavitud toda la vida, ¿no? Y también, ¿no? Esta frase de no, siempre se ha comido animales. Bueno, pues no hace falta comer animales para vivir. Entonces, bueno, me he sumado a este activismo, creo en él,
Fue muy revelador para mí conocer a estas personas y estos espacios y una vez más esta intersección del amor entre humanos y no humanos y pues como a esta ovejita de 5 días, pues la tenían en una hípica, las tenían a las ovejas para cortar el césped, para que se comieran el césped, y se cayó la mamá de esta oveja encima de ella, le rompió la pata y como ya no les era útil, la iban a sacrificar, llamaron al santuario y el santuario fue a rescatarla y entonces yo estuve presente en ese rescate, ¿no? Estuve 15 días con Gaia y 15 días en el hogar animal, un mes en total, y bueno, pues fui a este rescate, o sea, acompañé a la furgoneta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el cariño, el amor, la dedicación, la entrega, la empatía, el amor salvaje que sienten estos activistas veganos, voluntarios, fundadores, trabajadores por estos animales y cómo los cuidan, pues es algo que, bueno, que me ha llamado mucho la atención y que me, bueno, me cala, me importa lo que hacen y creo en lo que hacen, ¿no? Em, y esto es lo que trato de documentar, ¿no? También esa relación entre ambos, ¿no? O sea, se ha abordado el tema de los animales desde muchas perspectivas, ¿no? Ya sabemos grandes autores, Pierre Gonor, Estela de Castro, ¿no? O Autor Garmendia, que han hablado que documentan temas animalistas, pero cada uno tenemos nuestra mirada, ¿no? Y esta es la mía. Esta es la mía en la que lo que cuento es esa relación entre ambos, ¿no? Ese cuidado, pues lo que decía, ¿no? Esa entrega, no sé, y cómo pues dedican toda su energía y toda su vida a cuidar a los animales, ¿no? Y bueno, la relación, el cuidado, que no solo son animales de granja, también los que vienen de circos o los caballos en este caso creo que eran caballos de paseo, que también estaban en la finca de Gaia. Cuando les vendieron la finca estaban allí y porque hacían paseos por la finca y bueno, se los quedaron y ahí están viviendo, uno de ellos ya ha muerto y el perrito también. Eh, pero bueno, era maravilloso, ¿no? No sé, ver a los animales en libertad y cómo se comportan muchas veces igual que mi perra. Quieren jugar, tienen sus afinidades, sus amigos, sus querencias, la oveja con ese cerdito con el otro cerdito, ¿no? O sea, se generan también unas relaciones entre ellos que yo nunca habría pensado, ¿no? Entonces también eso me resultó muy interesante, ¿no? Y bueno, pues los retratos a los protagonistas y cómo la simbología de los tatuajes también cómo es tal el amor que sienten por ellos que se los tatúan en su piel, ¿no? Muchos de ellos tienen tatuados sus primeros rescates o animales que han sido importantes para ellos, ¿no? Entonces eso también me llama mucho la atención. Y bueno, esta foto de este trabajo que me hace mucha gracia porque me dicen, no, está mirando al infinito, descansando, tal. Es una chica que está sacando de un cuarto donde hay 50 aves y las van a desparasitar y está sacándolas una a una y está esperando a que le abran la puerta, ¿no? O sea, para nada este, esta, esta, este contexto idílico que a veces me transmiten cuando ven esta foto, no tiene nada que ver con lo que estaba sucediendo en ese momento de verdad, ¿no? Y bueno, pues este trabajo cuando yo lo intento publicar, sale publicado en National Geographic y en otros medios de comunicación. La verdad es que funcionó muy bien y hubo mucha receptividad, o sea, recepción por parte de los medios y mucho interés. Y lo que más bonito también fue que fue elegida como una de las mejores fotos de animales del año por National Geographic. Y bueno, eso trajo interés y atención a los santuarios, ¿no? O sea, no deja de ser mi objetivo el mismo, que es compartir historias que creo que deben ser contadas y que tienen un trasfondo de vulneración de derechos que me interesa explicar, ¿no? Y esto, pues nada, los horizontes a los que llegas es una revista iraní en la que ha salido hace unos meses. Esto también salió este verano, o sea, la cosa continúa, aunque fue hecho el trabajo en el 20 y el 21 y de hecho yo quiero seguir haciendo santuarios. Esta foto de hecho está hecha en el santuario de Eden Sanctuary en Mallorca, porque sí que luego estuve en otros dos santuarios y dedicaría mi vida a ir de santuario en santuario, pero no termino de conseguir becas ni encargos. Señores, si hay alguien por ahí oyendo esto que quiera mandarme a algún sitio de estos, me voy feliz.
Y bueno, sigue mi afán de que se publique esto al máximo, ¿no? Y esto salió este verano y esta exposición tuvo lugar este año en Noruega. Y esta es la foto de Miss Noviembre, ¿no? En el calendario de Lucam, esto es diciembre del 2025, que ya está en imprenta y va a ser el mes de diciembre de 2025, ¿no? He cogido así como las últimas cositas que han salido, bueno, y también pues eso, trajo premios, becas, gracias a este premio de DKV pude hacer la producción de la exposición, también de la mano de Canon, de quien soy orgullosa usuaria y ProMaster, pues produjeron todas las obras, bueno, y la exposición ya tenía otra, bueno, diferente a las anteriores que había hecho, ¿no? O sea, con materiales más, pues, zero waste, más orgánicos, más sostenibles, eh, acorde con la historia que yo quería contar. Y bueno, estuvo también el Círculo de Bellas Artes, que fue maravilloso, porque, oye, la gente se iba a ver la de la primera planta y al final, como ya me habían pagado los a 4 euros, se bajaban a ver la mía. Y no sé si tenía mil personas al día que visitaban la exposición, o sea, una cosa loquísima. Y bueno, y ahí sigo con ese proyecto y este es otro proyecto. Bueno, antes de preguntarte por este proyecto, por Laboratoria, eh, hay un número de preguntas, si puedes responder Claro. rápidamente, pero ¿cómo ha evolucionado tu relación con la fotografía desde que comenzaste hasta ahora, hasta este momento? Pues mi relación con la fotografía sigue siendo un matrimonio bien avenido, con sus momentos de pasión y sus momentos de hastío, y sus momentos de sentir que estás vergando sola y navegando sola, y que no tiene sentido lo que haces porque a nadie le interesa, hasta que luego pues de repente ves que sí que suscita interés. Entonces, bueno, pues como un matrimonio, diría yo. Con el que espero seguir casada hasta la muerte, ¿no? Me sirve como lo que es la herramienta para contar historias. O sea, para mí no, o sea, es muy interesante hacerlas y por supuesto que me satisface y me reconforta hacer fotografías y cuanto más interesantes no sé, y cambiar. A veces me aburro de mi propia manera de fotografiar y intento hacer cosas nuevas, yo qué sé, por supuesto, ¿no? También hay una relación de técnica y de composición y bueno, de aprendizaje y de crecimiento, pero sigue siendo para mí la herramienta más adecuada para contar mis historias y con la que mejor me desenvuelvo, más que el texto, más que el audio, más que el vídeo, ¿no? O sea, sigue siendo donde me encuentro más cómoda para contar historias. ¿Y cómo decides cuando una imagen está lista para ser compartida con los demás? Pues es que para mí no es una imagen aislada, para mí hablo siempre de proyectos. Entonces, hasta que el proyecto no está bastante armado, trato de no compartir imágenes. O sea, de hecho, pues tengo de este proyecto casi no tengo fotos compartidas de laboratorio porque sigue en construcción, porque aunque tiene pequeños capítulos que sí que han salido publicados y que sí que han formado parte de alguna exposición, es un proyecto en construcción. Entonces, hasta que no está armado el tema y no me siento lista para sentir que ya está redondo, que tiene todas las aristas posibles de las que yo quiero hablar, no siento que esté lista. Y también pasa muchos filtros de editores amigos y no amigos, profesionales que me ayudan con la edición en el sentido de la selección de las imágenes y de la narrativa de la historia y también con los nivelados de Castro Prieto que me fascinan porque yo sé nivelar y retocar más o menos, pero la maestría con la que él modifica los colores bueno, no modifica, ¿no? Que eso es un verbo que quizá no debería usar, pero la suavidad con la que obtengo yo al ver mis fotos cuando ya han pasado por su mano, ¿no? De David Vicente, que es la mano derecha de Castro Prieto en Auth Spirit,
pues hay muchos filtros que tiene que pasar antes de que yo saque el proyecto, ¿no? Y muchos profesionales que antes le han echado un ojo y han diseñado también incluso, ¿no? Las propias maquetas que yo presento a medios de comunicación, pues tengo a personas como la diseñadora gráfica Ana Deguez que me ayuda muchísimo a darles forma y algo más de belleza y de empaque, ¿no? Y de profesional a los trabajos, ¿no? Entonces, pues bueno, está listo cuando ya no me puedo permitir más dinero ni más tiempo y cuando siento que ya está la historia bien contada, ahí es cuando está lista. Laboratoria es un proyecto documental que conjuga la experimentación y el conocimiento para resolver de una manera creativa los nuevos retos del territorio. Este ensayo fotográfico aborda desafíos urgentes de conservación medioambiental y fijación de población a través de la innovación. ¿De dónde nace este interés por lo medioambiental y cómo desarrollas este ensayo? Pues una vez más fue un encargo, o sea, ¿qué hago yo haciendo cosas en el campo y de naturaleza y tal cuando no es mi hábitat para nada? Pero surge el encargo de documentar la Regeneration Academy en Murcia, que es una academia en el altiplano en la que están estudiantes de todo el mundo y científicos de todo el mundo aprendiendo en una de las zonas más desérticas de Europa a recuperar las fórmulas de la agricultura regenerativa. Y entonces, pues caigo ahí un poco de casualidad por un encargo. También digo, bueno, pues los derechos del territorio, los derechos de la tierra, temas medioambientales, vale, me encaja, no es fotografiar un yogur, ¿no? O sea, digo, bueno, pues vamos a ver qué tal está esto. Y luego resulta que también me parece que es muy interesante. Luego me enamoro de todos los temas, la verdad. Em, y fue muy interesante conocer, este fue el primer paso que di en esa dirección. Me pareció muy interesante también que es un poco en lo que versa el proyecto, que es esa maneras creativas de repoblar lo rural, después bueno, de cómo se está vaciando España, ya no por el tema de que haya ya pueblos abandonados, sino que es que localidades pequeñas las asfixian con quitándoles centros de salud o quitándoles escuelas, porque cada vez hay menos población y entonces bueno, no salen los números y entonces, bueno, pues se ven obligados a migrar, ¿no? Aunque no quieran, ¿no? Entonces, esta vuelta a lo rural que ahora después de la pandemia ha surgido, ¿no? Y para recuperar también tanto que tenemos, ¿no? Y una vez más en aras de la sostenibilidad de la tierra, del planeta, ¿no? Del medio ambiente, hay que cuidar la tierra y hay que recuperar estos territorios. En fin, bueno, es un melón muy complejo, ¿no? Este del medioambiental. Y me interesó mucho eso, esa forma que fui descubriendo por distintos encargos, por el País Semanal o por la revista DS8, que me envían a hacer proyectos en la España rural. Entonces, pues me doy cuenta de que hay mucha gente con propuestas muy interesantes y muchos emprendedores que están tratando de recuperar lo rural y de revitalizar y de fijar población en zonas muy deprimidas, ¿no? A muchos niveles. Entonces, bueno, me interesa ese tema, empiezo a ver que hay muchas fórmulas posibles y ahí sigo, en eso estoy. He hecho varias zonas del sur de España y ahora quiero hacer por el norte y también lo que acabo de terminar en Noruega forma parte también de esta manera creativa de repoblar, ¿no? Que es este proyecto que acabo de volver en agosto, que estuve en abril y en agosto, que es un invernadero en el Círculo Polar Ártico y también haciendo una agricultura sin el uso de residuos animales, ¿no? Ellos son veganos y entonces también quieren demostrar que es posible una agricultura biodinámica y hacer una granja biodinámica sin el uso de los residuos animales. Entonces me interesó mucho el tema, me pareció que también era que estaban en la mitad de la nada y que era otra manera creativa de repoblar y bueno, y que este tema puede crecer hasta lo infinito, ¿no? O sea, estaba muy centrada en España pero surgió esta oportunidad. Esto sí que fue una cosa personal que decidí hacer el proyecto porque bueno,
no viene a cuento, ¿no? Pero una relación personal que me vinculó al proyecto y estoy encantada y ahora estoy en la fase de mover el proyecto en medios de comunicación, que espero que empiecen a salir publicaciones en un par de meses seguramente ya. Y esto salió ayer, esto es de ayer, que ha sido seleccionada como una de las 100 fotos del año por la plataforma Women Photograph y va a estar publicada en el libro que hacen, en el anuario que hacen y justo lo publicaron ayer. Y esto es lo que puedo contar de la oratoria. Pues después de este recorrido a lo largo y ancho de distintos continentes, en el que has conocido y fotografiado las situaciones que nos has comentado, ¿cómo ha evolucionado tu mirada y tu visión del mundo, de la humanidad? Mi visión del mundo y de la humanidad. Dios mío, no sé si estaba preparada para esta pregunta. Em, pues, ay, no sé qué contestarte. O sea, me parece tan amplia, ¿no? Y tan que una frase solemne no me va a salir. Básicamente creo que estamos hechos igual que no hay blancos ni negros, eh, también nosotros estamos hechos de grises y que a veces estamos en un gris más claro, a veces en un gris más oscuro, que sigue habiendo guerras, que sigue habiendo avaricia y eso es lo que desencadena muchas veces las guerras, que la economía es la que domina el mundo y mientras haya intereses económicos y haya ricos va a seguir habiendo expolios, que también va a haber gente que quiera cambiar las cosas y que quiera transformar y mejorar el mundo en el que vivimos, o sea que va a haber intereses encontrados constantemente y que esto va a ser in eternum así. Entonces, bueno, yo lo que quiero pensar es que me he puesto en el bando de los buenos, eh, no sé, tendría a lo mejor que revisar todos mis hábitos de consumo, pero es que, claro, dejar de usar gasolina porque están, no sé, el delta del Níger lo están destrozando las petroleras, pues es que, o sea, o dejar de usar, es que tendríamos que dejar de usar tantas cosas para empezar el ordenador desde el que os estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde trazamos la línea cada uno? En fin, pero bueno, quiero pensar que gracias a esta oportunidad que tengo de poder desarrollar proyectos de largo recorrido sobre temas eh, bueno, medioambientales o derechos de derechos humanos o derechos de los animales, que quizá por lo menos se me ha ofrecido esta oportunidad de contar al mundo cosas que a lo mejor pueden cambiar la manera de pensar de alguna persona por ahí. Y ya con eso pues habremos hecho algo bueno, ¿no? ¿Y qué opinas sobre el poder que puede tener la fotografía en la toma de conciencia de la gente y en la acción de los gobiernos? Pues mira, desde el momento en el que tengo como periodista que soy, cada vez que quiero ir a un país en el que hay mínimamente conflicto, me deniegan el visado de periodista y tengo que entrar de turista, algo les debe de escocer a los gobiernos que hablemos de las cosas, ¿no? Y que contemos las cosas cuando quieren acallarnos tantas veces y de tantas maneras. Con lo cual, algún efecto debe tener la fotografía y el periodismo en las tomas de decisiones, ¿no? Y en la agenda política bueno, y en las bases también, quiero pensar, ¿no? Pero algo sí que debe de cambiar las cosas cuando no quieren que contemos algunas cosas. Con lo cual, quiero pensar que es útil, que sí que es efectiva y que es una herramienta, también lo es la música y también lo es el cine y también lo es tantas cosas, ¿no? Los músicos con sus letras, ¿no? Estoy hablándolo con distintos artistas de distintas disciplinas y cada uno tiene también ahí su afán, ¿no? De transformación, con lo cual no es que seamos protagonistas ¿no? del cambio, ¿no? Pero cada uno desde su lugar, bueno, los científicos, ahora hace poco, ¿no? Veía yo que si los premios Nobel habían dicho que no, que Estados Unidos no pusiera, ¿no? No sé exactamente cómo ha sido, ¿no? Al ministro de Salud de Estados Unidos que se habían. Bueno, pues mira, cada uno desde su lugar, ¿no? Trata de cambiar las cosas. O no, o a veces hacemos esfuerzos en una dirección y no en otra, o nos estamos ya más cansados,
o hemos puesto mucha energía en este tema y a los 2 años ya no podemos más con ese tema, hay un desgaste y un agotamiento, no lo sé. O sea, yo creo que, bueno, que sí, que es útil, pero con las limitaciones que es útil cualquier otra herramienta, ¿no? O sea, no es un superpoder, pero sí es una herramienta útil. Bueno, estamos llegando ya al final de este encuentro contigo, pero antes de acabar, quería que nos hablaras de la Mirilla Espacio Fotográfico, qué puedes contarnos de él y unas últimas preguntas. Vale, pues nada, rápidamente. La Mirilla es mi estudio desde hace un año y como aquí en Malasaña, que es desde donde os hablo, y siempre he querido tener un estudio. Era como mi ilusión de siempre. Y a la vejez viruelas y aquí estoy. ¿Por qué? Porque yo quería que fuera un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro en el que viniera gente que me nutriera, que me enseñara, de la que aprender incluso a la que yo pudiera enseñar. Entonces, con esta capacidad que yo desarrollé de gestión en el mundo del cine, trabajando 17 años haciendo gestión, pues en un año, la verdad, he hecho ya charlas, he hecho... espera, aquí lo tengo así, tengo la chuleta. Es un espacio pequeñito, son 50 metros cuadrados, pero ya hemos hecho talleres, hemos hecho mentorías, charlas, es un espacio de cowork también. Entonces, bueno, he convertido este lugar en algo multidisciplinar que me interesa mucho. Organizo estos talleres y diseño talleres que dan otras personas que son los talleres a los que yo querría ir, ¿no? O sea, me diseño mis propios talleres a los que ir gratis y encima que la gente pague por ir a escucharlos y a verlos, ¿no? Y son siempre muy específicos, pues, de comisariado de fotografía, de cómo publicar en medios de comunicación, de, pues, cómo exponer en Foto España, Instagram para artistas visuales, temas muy específicos para nivel medio alto de aficionados o profesionales de la fotografía y todo siempre cuidado al máximo, ¿no? Me pongo muy, muy cursi con el momento, te doy tu cuaderno, tu taza, ¿no? Todo muy boutique, muy premium, muy que te sientas como en casa, cafés de especialidad, tés súper ricos. Y bueno, ya veis que los alumnos, pues ahí tenemos a María Antonia García de la Vega, que está ahora mismo inaugurando Pasajeras en el Centro de Arte de Alcobendas, que si no estuviera aquí hablando con vosotros estaría allí brindando con ella, que es amiga y gran fotógrafa. Al lado suyo está nada menos que Sofía Moro, ahí es nada, ¿no? En este curso que impartió Natalia Garcés sobre cómo montar una exposición, ¿no? Desde hablar del seguro clavo a clavo, no sé, temas que me parece que son como muy específicos de nuestra profesión y que no están tan cubiertos por otros cursos, ¿no? Entonces, pues bueno, este fue el último con Juan Varela de cómo exponer Foto España, que muchos autores no saben cómo, me decía Juan, dice, pero si está todo en la web, digo, sí, pero la gente no sabe cómo tocar la puerta de Foto España, pues funciona muy bien, talleres para 7 personas, de 3 horas en fin de semana, y luego, bueno, también quitando las mesitas, todo es muy remodelable, y también hacemos charlas que caben hasta 12 personas, 10-12 personas. Como veis es pet friendly, tenemos ahí a Tiza, que es mi perrita, que es muy protagonista de este espacio. Y quiero hacer también más ciclos de cine, digo de cine, bueno, de cine también querré hacer, pero de charlas, pero ya quiero con otro patrocinio detrás. Heineken nos dio producto y tenemos aquí cervezas para seguir haciendo nuestras charlas, pero yo quiero que haya algún patrocinador para poder pagar a los ponentes y que así no suponga un gasto para los asistentes, ¿no? También en mi faceta de docente, todo, pues las mentorías, jurado, charlas, ponencias, bueno, ha sido sede pues también del Canon Europa, el programa del que soy mentora, pues estos precisamente son alumnos de Canon. Pues también online, ¿no? O sea, es también mi lugar de trabajo para la parte de docente cuando no estoy pues impartiendo clases en el máster de Foto España o en la Leica Academy o donde sea, ¿no? También es un pequeño plató
Hoy precisamente me tenían que llegar mis flashes nuevos, porque hasta ahora solo tenía esa luz continua. Es un platón muy pequeñito, como veis, pero que se van a poder hacer cositas pequeñas de retratos, de producto pequeño, ¿no? Para que complementen mis trabajos, incluso, quizá incluso para alquilar, no lo sé, lo tengo que ver. Y luego el coworking, hay tres puestos de trabajo, cada uno tiene el nombre de una fotógrafa, ¿no? Me he vuelto un poco loca. Tiene que ser gente muy vinculada al mundo de la cultura y de la comunicación y tal. Y nada, y es mi estudio pues en el que también tengo pues mis libros, mis publicaciones, donde también recibo a clientes para venta de obra, etcétera, ¿no? Y lo que llegará a ser, bueno, tenemos nuestra lista de Spotify, que la podéis encontrar en Spotify. Hemos hecho mini sessions ahí en directo en la playa. Ahora no están saltando los vídeos, pero no quiero perder el tiempo en volver al Canva para que veamos los vídeos. Pero bueno, tenemos nuestras ambassadors, ya te digo que es como... Me he vuelto un poco loca en hacer cositas aquí y la verdad es que entre amigos y gente que le interesa, pues está funcionando muy bien y hacemos muchas cosas y estoy encantada, la verdad, con la gestión del espacio. Y también ofrecemos esto, el servicio de conectar a fotógrafos y fotógrafas con diseñadores, periodistas y editores para que tu trabajo se difunda en medios de comunicación. O sea, también ofrezco servicios a fotógrafos y fotógrafas. Estuve en el Visa Purnimas este verano y también lo repartí bueno, en lo de la derecha sería un vídeo en el que está con todos los editores de la CNN y del New York Times ofreciendo, avisando a los editores de que van a recibir trabajos de otros fotógrafos, no solo míos. Em, Así que bueno, pues haciendo también esas actividades que se me van ocurriendo, que me apetecen, sin ningún compromiso, sin ninguna obligación, pero sí con mucha ilusión y siempre como llenando huecos que creo que todavía se piden desde la profesión, ¿no? Lo más importante, por supuesto, son nuestros orbitantes y nada, me hace mucha ilusión hablar de la mirilla porque es la primera, bueno, la segunda vez que la pongo en una ponencia y estoy tan encantada con mi espacio que me ha hecho mucha ilusión que en su día me preguntaras por ella y poder desarrollar esto. Si os parece, voy a dejar de compartir. Muy bien. ¿Te gusta tener el control sobre tu trabajo, seleccionar tus fotografías e intervenir en su edición, en los textos que pueden acompañarlas? ¿O prefieres que lo hagan otras personas en las que tienes depositada mucha confianza o que consideras que son expertos a lo mejor más que tú en esa materia? Nos has hablado de Castro, por ejemplo, en el tema del positivado, Sí. etcétera. ¿Cómo enfocas esa vertiente? Soy una ferviente creyente en las colaboraciones. No podemos hacer todo bien. No podemos. No puedo ser la mejor fotógrafa, la mejor periodista, la mejor diseñadora, la mejor editora, la mejor... No se puede. Entonces, hasta donde llegue el dinero, porque las cosas hay que pagarlas y a mí me gusta pagar pronto y bien, hasta donde llegue la posible financiación que intento obtener de patrocinios externos, yo voy a querer una persona que me maquete, una persona que me diseñe, que sea su profesión y que lo haga mejor que yo y que con la que por supuesto tenemos alineación en intereses y gustos. O sea, no he trabajado con muchas personas con las que luego a lo mejor no vuelvo a trabajar porque no me siento que estemos en la misma onda, ¿no? O sea, en la misma onda de criterios y tal, ¿no? Pero vamos, estoy en constante contacto y o sea, me encantaría tener muchísimo más dinero para tener a mucha más gente haciéndome cosas y tengo una persona que me lleva las redes sociales de la mirilla, tengo un ayudante habitual que me ayuda con temas de investigación de los temas, em, pues eso, diseñadores, los diseños expositivos de las exposiciones, coordinadores de estilo de mis textos, correctores ortotipográficos de mis textos, traductores profesionales cuando tengo que mandar cosas fuera, todo lo que puedo lo externalizo a gente que lo va a hacer mejor que yo. ¿Y sueles mantener abiertos tus proyectos, todos, algunos, o prefieres irlos cerrando, ir concluyendo? Pues necesito ir concluyendo. Esto es interesante, la verdad. Creo que sí es la palabra necesitar. Necesito como cerrar los círculos. Yo no puedo, esta cosa de Gervasio de vidas minadas, 38 años,
yo le admiro profundamente, pero no podría y además me parece que es un trabajo que va a quedar para la historia semejante investigación de tantos años. Pero yo necesito que sean de largo recorrido, pero de un recorrido medio de unos añitos, porque emocionalmente lo necesito. O sea, para poder pasar a los siguientes, como no puedo leer dos libros a la vez, no puedo tener dos series a la vez que estoy viendo, o sea, tengo que terminar una para empezar la otra. Entonces, bastante es que tengo dos o tres proyectos ahora mismo de largo plazo abiertos, ¿no? El de laboratorio y santuaria son dos proyectos abiertos y un tema todavía de arte y salud. Pero otros los tengo que sentir que los cierro. O sea, no pierdo el contacto con sus protagonistas, pero sí fotográficamente los doy por zanjados porque la vida es limitada, tengo una edad, tengo unas hernias y no soy o sea, no necesito estar las 24 horas del día haciendo fotos y trabajando. O sea, me gusta disfrutar de mi pareja, de mi perrita y de mis amigos y el día da lo que da. ¿Y cómo ves el papel de la fotografía en los circuitos del mundo del arte, el de los museos, el del coleccionismo privado? Pues ese es un jardín que nos da para varias horas y para varios simposios y para varias... Pero te voy a decir una cosa muy concreta para... porque como no quiero, o sea, no sé, no te sabría dar una respuesta así genérica, pero te voy a contar una cosa que me ha pasado en Arles este año cuando hice la revisión de portfolios y lo que estoy detectando en los museos o en las salas del mundo. Ya no te digo de España, ni de Madrid, ni de en las salas del mundo y lo que detecté en Arles, que ahora mismo tienes que ser protagonista de tu historia. O sea, esta incidencia en la decolonización de la mirada y en el extractivismo cultural hace que yo me sea particularmente difícil conseguir exponer mis temas hechos en África como periodista validada hasta el día de hoy en el universo entero para contar cosas que me son igual de ajenas que las marisqueras de Galicia o que una agricultura en Murcia, por mucho que sea mi país. O sea, sé lo mismo de agricultura regenerativa que de los albinos de Tanzania. Entonces, pero ahora bueno, esta tendencia bueno, que es muy interesante por otra parte, ¿eh? de, mm, de proteger la historia, ¿no? O sea, que la historia la cuenten sus propios protagonistas, ¿no? Y devolverles a sus protagonistas para que puedan reescribir sus historias, ¿no? Y me parece maravilloso y súper válido e interesantísimo, pero que no estén habiendo espacio para que personas de otros lugares contemos historias de otros lugares. No me refiero al fotoperiodismo, que eso no me lo he encontrado de momento, pero sí en el mundo de los centros de arte está sobre la mesa. O sea, el que tú tengas que haber sido parte de... O sea, para contar mi historia tengo que ser, si quiero contar algo de los indígenas de Perú, yo tengo que ser indígena en Perú. Eh, Esto es lo que, o sea, simplificando, ¿eh? Una vez más, podríamos profundizar mucho más, pero bueno, bueno, ahora está esto, antes era, o sea, hemos vivido una época en la que hay que dejar espacio a la mujer, ¿no? Las cuotas, la paridad, tal, o sea, mucha importancia e incidencia en que es maravilloso y que todo es útil y que además es muy necesario. Y ahora yo me encuentro con esta nueva manera de entender la programación cultural y la programación fotográfica en, en- en los museos del mundo. O sea, así. ¿Tienes alguna opinión sobre la inteligencia artificial, sobre su relación con la fotografía y los escenarios que pueden abrirse? Pues yo creo que la inteligencia artificial es otra herramienta más. O sea, es otra herramienta, igual que, o sea, que lo han sido otras y que la televisión no defenestró al cine y la televisión, o sea, y el cine no defenestró a la radio y, o sea, la inteligencia artificial no va a acabar con la fotografía, ni con las películas, o sea, ni con un director de cine rodando con unos actores de verdad, no creo, vamos.
creo, me puedo equivocar, pero porque está todo muy incipiente, pero yo creo que es una herramienta que lo que tenemos que hacer es trabajar con ella a nuestro favor, o sea, es servirnos de ella. Yo ahora hay temas de investigación que me viene muy bien preguntarle a la inteligencia artificial, o sea, yo la uso para resumir mis propios textos, o yo, por ejemplo, hago frases muy largas, hazme este mismo texto, mi texto en frases más cortas, pues yo la uso para este tipo de cosas. A nivel imagen no he trabajado, ¿por qué? Porque si hay un territorio en el que no debería entrar la inteligencia artificial es en el fotoperiodismo. O sea, el fotoperiodismo tiene unos criterios mm, muy específicos de no intervenir la realidad, ¿no? Entonces, igual que no la intervienes moviendo cosas ni borrando con Photoshop, tampoco la intervienes con inteligencia artificial, con lo cual el peligro que encuentro es que empiece a entrar la inteligencia artificial, como por supuesto ha entrado, en temas fotoperiodísticos, como me viene a la cabeza vestir al Papa con un plumas blanco y que circule esa foto como foto real, o mil historias, ¿no? O sea, que es que mañana puede ser que es que han reventado Moscú, imágenes de Moscú devastado por una bomba nuclear. Es que esto, o sea, las fake news, la propaganda unido a la herramienta de la inteligencia artificial es tremendamente peligroso, ¿no? Entonces, ahí es donde creo que está el campo a explorar y a proteger y a legislar. A ver, como porque es poner puertas al campo, veremos a ver, ¿no? Pero por lo demás, me parece una herramienta que debemos usar a nuestro favor para mejorar nuestros trabajos, igual que ¿no? O sea, igual que puedo contratar a un diseñador, pues me sirvo de la inteligencia artificial para otras cosas. ¿Y has tenido alguna relación con el Centro Andaluz de la Fotografía? O si no la has tenido, ¿qué opinión tienes de él, si tienes alguna formada? Pues mira, el año pasado estuve allí moderando un coloquio sobre la película de Camille Lepage, eh, que es uno de los ciclos de actividades que organizáis en Almería y en Córdoba. Estuve y yo creo que, a ver, yo vivo en Madrid, yo soy de Zaragoza, vivo en Madrid y no he expuesto nunca en el centro, me encantaría, hola, me encantaría exponer allí, genial. Pero desde fuera, desde lo poco que yo conozco del centro, la imagen es fabulosa, la calidad que siempre se ha respirado de lo que allí se programa es excelente y poco más, sinceramente, te puedo decir. ¿Y hay algún proyecto fotográfico que desearías realizar y que aún no has podido hacer bien por falta de recursos, de tiempo? Eh, ¿Cómo ves la evolución de tu trabajo en los próximos años? Pues trabajo que no haya podido hacer de momento, yo me quiero ir a un santuario de cabras que hay en Nueva York. Esto es lo que más ilusión me haría en este momento, irme a ese santuario de cabras, porque me encantan las cabras. Vale, esto seguramente van a decir, esta mujer está loca, pues soy muy fan de las cabras. Eso me haría mucha ilusión. Por lo demás, he de decir que siempre que he querido hacer un proyecto lo he desarrollado. ¿Por qué? Porque tengo esa capacidad de gestión que Dios o las estrellas me han dado y que me ha hecho desarrollar el mundo del cine y que he encontrado financiación para aquellos proyectos que sí que he querido desarrollar. Con lo cual no hay nada en el tintero bueno, quiero por supuesto seguir con laboratoria y con los santuarios y con el tema de arte y la salud, que no es poco, ¿eh? Ninguno de los tres temas, o sea, darían para una vida entera los tres. Entonces, ahora mismo mi foco está ahí. Puede ser, por ejemplo, ahora voy a hacer un trabajo de distintas capacidades, pues feliz, o sea, he hecho un tema de hemofilia, pues me encanta, todo lo que tenga que ver con salud y educación son temas que me fascinan. Entonces, o sea, abierta a encargos, porque luego me enamoro de todos los temas. Entonces, que no haya hecho por iniciativa propia, de momento no. Abierta a cualquier otra perspectiva de otros temas, siempre que tengan relación con temas sociales, totalmente abierta. Y lo otro que me has preguntado es si, que cómo ¿Cómo veo ves la evolución? la relación con la fotografía en unos años. Pues nada, pues un matrimonio. Esperemos que usando el corega, no bastón, con achaques, pero de la manita.
¿Y hay algún aspecto de la fotografía, de aquello que rodea la fotografía en general, que no te guste? ¿O qué cambiarías de ella si pudieras? La precariedad, la precariedad. O sea, es tan triste que yo en cine ganara dinerales por traerme un elefante de Berlín y que aquí haga trabajos de 3 años de investigación de temas sociales y que publique en una revista alemana por 400 euros y que ya ninguna otra revista alemana me lo vaya a querer comprar porque ya está publicado en Alemania, o que las editoriales no quieran publicarte el libro porque no es rentable, porque la gente no los compra, o que, ¿no? que sea tan costoso conseguir financiación para hacer los temas mmm, sociales fotográficos. O sea, yo sé que hay ramas de la fotografía que se pagan mejor, pero que temas tan importantes estén tan precarizados es muy agotador, la verdad. O sea, que un medio de comunicación te pague 15 euros por una foto hecha en Etiopía, pues es que es... Bueno, que claro, no, es que si no la consigo en un banco de imágenes, no, es que si no se la pido a la inteligencia artificial. Pues chico, no sé, pues es que, o sea, ¿y por qué mm, otros trabajos están mejor pagados y estos no? Es que no lo entiendo. Pues bueno, pues porque ha bajado la publicidad, bueno, sí lo entiendo, ¿no? Todo tiene una razón. Porque los gobiernos no invierten en cultura, por tantas cosas, ¿no? Pero porque aquí no hay leyes de mecenazgo en condiciones, por tantas cosas. Pero bueno, la precariedad. Y ya para terminar, Ana, en relación con aquellas personas que hoy desearían iniciarse en fotografía, como tú lo hiciste en su momento, ¿qué te gustaría decirles? En un tiempo tan influido por lo tecnológico, por esa precariedad de la que acabas de hablar, por ejemplo, también, ¿qué crees que deberían de tener en cuenta? Yo creo que la precariedad nunca ha sido un freno para aquellos que sienten pasión. Yo que cuando hice la carrera de periodismo, me acuerdo, estábamos en primero de carrera y decían, vais a ser todos unos tiraos y unos muertos de hambre, pero ahí todos querían ser reporteros de guerra, todos querían ser Iñaki Gabilondo, todos, pero hay pasiones que no se mueven por el dinero. Entonces, con que tengan la pasión, aunque luego malvivan, o sea, yo creo que lo más fundamental es la pasión y la constancia. La constancia, el estar encima de los trabajos, el no perder el foco, el no desanimarse, es una carrera de fondo. Este tema puede salirte bien y este mal, y entonces has hecho uno fenomenal, ¿no? El terror de estos de los éxitos de los directores que hacen una película que es un éxito, su primera peli es un éxito, a ver quién hace la segunda ahora, ¿no? Pues puede pasar que tú estés desarrollando un tema que funcione muy bien y luego los tres siguientes sean un truño, un castaña, o no hayan funcionado por la razón que sea, porque oportunamente no funcionan ahora porque no tienen tirón, o porque hay alguien que lo está haciendo todavía mejor que tú y está brillando él y tú estás a la sombra, o ella, ¿no? O sea, por tantas razones. Entonces yo creo que si tienes pasión y tienes constancia, pico y pala, ya lo tienes todo, ya está. Antes de despedir a Ana, si alguien de los que estáis ahora mismo conectados queréis realizar alguna pregunta, y si no, pues damos por Yo concluido este quería hacer encuentro. más que una pregunta, Sí, una observación. Aparte de que muchas gracias por tu trabajo, porque me parece muy bueno, yo creo que no solo sirve en el sentido en que tú dices que sirve para concienciar y para remover conciencia y tal. Pienso que tu trabajo es muy importante porque sirve para que los que ya están luchando sobre esas cosas se sientan más fuertes y menos solos, menos aislados y menos el perro verde que pide por una cosa que los demás no, ¿no? O sea, que muchas gracias porque tu labor me parece importantísima. Pues me quedo con esto que me acabas de decir, que me parece precioso y me parece que es verdad, porque además luego es verdad que recibo ese feedback de los que están detrás de, ay, qué bien, porque ahora pues nos da más fuerza, pues también nuestros patronos tienen más fe en nosotros porque han visto que esto sale en los sitios, tal, o sea que sí que es verdad y es verdad que no lo menciono y a partir de ahora lo voy a tener en cuenta, eso cuando me pregunten por esto, así que muchas gracias. Sido muy, muy enriquecedor. Muchas gracias por haber estado aquí. Pues gracias a Yo vosotros por quería la hacer una oportunidad. pregunta, Juan Carlos, si se puede.
Claro, claro que sí. Hola Ana, bueno, pues muchísimas gracias por la charla, ha sido estupenda y ha sido estupendo poder conocer tu trabajo un poquito más de cerca. Y yo quería preguntarte un poquito más por el espacio de La Mirilla. Yo actualmente estoy en Madrid y estoy ahí, pues bueno, peleándome en la fotografía y quería saber, me he metido no tengo Instagram, pero me he metido o sea, en la primera página que aparece, ¿no? De las actividades y como no tengo cuenta, no he conseguido ver exactamente como cuáles son los siguientes movimientos. Entonces, Pues si mira, me puedes orientar. claro, yo es que me encanta que me hagas esta pregunta también porque la mirilla, que hablo en plural, porque hacemos y tal, soy yo sola. O sea, soy yo sola. Con, con alguna persona que me ha estado echando una mano, ha estado trabajando tiempo parcial, pero en realidad soy yo sola. Entonces, ¿cómo voy a programar yo con antelación si no sé dónde voy a Claro, estar dentro de 2 meses? Entonces, claro, suelo anticipar los siguientes talleres o las siguientes actividades como con un mes de tiempo. Si a veces, o sea, llegaba a pasar que de repente hubo tres talleres que sí que los pude anunciar porque son uno cada mes y medio, cada 2 meses o así. Y sí que los pude vale, anunciar porque ya habíamos fijado fechas y sabía que tenía claro que iba a estar en Madrid y tal. Pero si no, me es difícil como agendar una cosa a largo plazo que me encantaría, porque así, oye, pongo la chincheta y esto es lo que hay y así ujú, se apunta quien sea. Pero lo que hago es anunciarlo con cierta antelación y si te interesa, tú me escribes un correo o por el Instagram o lo que sea y me dices, oye, mándame las cosas antes que al público en general. Y entonces yo te meto en los miriorbitantes y entonces recibes información antes que los demás. El siguiente taller que tenemos es el 1 de febrero sobre diseños de dosieres de proyectos fotográficos. Cómo empaquetar tu trabajo en un dossier bien maquetado y bien diseñado, de la mano de Ana Deguer. Y eso es vale. el 1 de febrero, sábado, y si hay mucha gente, pues el domingo haríamos también. ¿Y cómo se puede, o sea, para participar para inscribirse en estas actividades, desde dónde podemos Pues hacerlo? me escribes y me dices, oye, me interesa tal. Y entonces yo te digo o sea, te paso el programa completo, te decides si te interesa o no. Son 70 euros masiva, siempre de momento es ese precio, no los quiero subir. No, es que son tan específicos que debería subirlo. Digo, no, porque entonces no viene gente más joven, que yo quiero que también Mm, haya gente más joven. Así que me hace mucha ilusión esto también. Entonces te digo cómo hacer el pago y ya tienes tu plaza confirmada y reservada y de todo. Son vale, de máximo acuerdo, personas, o sea que es verdad que se agotan muy rápido. vale, de acuerdo. Pues muchas gracias. A ti al revés. Gracias. Bueno, pues llegamos al final de este encuentro con Ana Palacios, a la que le volvemos a agradecer su presencia, sus palabras, el tiempo que ha compartido con nosotros. Este diálogo nos ha permitido conocerla un poco mejor y acercarnos de manera más precisa a su obra y a su trayectoria. Asimismo, agradecerle a todos los participantes su asistencia, tanto a los que lo han hecho inscribiéndose en la actividad como a los que la han seguido a través de YouTube. A todos les emplazamos a un nuevo encuentro con otro destacado miembro de la comunidad fotográfica, concretamente con el fotógrafo Juan Manuel Díaz Burgos, previsto para el 16 de enero ya del próximo año, 2025, y a través de esta misma plataforma. Muchas gracias, Ana. Enhorabuena por tu trabajo, un trabajo descomunal y magnífico, y muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Muchísimas gracias por tus palabras y por este tiempo. Gracias a vosotros. Adiós a todos. Adiós.